Él es conocido como el artista del cañaveral, Adrián Enrique Sosa. Tiene 26 años, licenciado en Artes Plásticas, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, hijo de Claudia y Enrique, compañero de vida de Janet y papá de Ulises. Humilde y talentoso con un gran camino para mostrar. Se formó por medio de clínicas y residencia. Ganador del segundo premio Itaú 2020. Actualmente cursa el programa de artes de la Universidad Torcuato Di Tella. Sencillo y muy reconocido en el ambiente artístico. Su obra forma parte del Salón Nacional de Artes Visuales 2021. Recibió un premio estímulo en el 48º Salón de Tucumán. Participa activamente en la escena local y nacional con muestras individuales y colectivas. Nos sentimos honrados en presentar al licenciado Adrián Sosa. Muchas veces me preguntan cuándo comenzó mi pasión por el arte. Yo siempre les respondo que fue un proceso de descubrirla. Desde pequeño me interesaba el dibujo, la pintura, las actividades prácticas en general. E identifico personas que a lo largo de mi vida me han ido incentivando a elegir ese camino. Primeramente, un familiar muy cercano, mi tía Pamela, que tiene un par de años más que yo, vivía cerca de mi casa y siempre estaba con un fuerte impulso creativo, transformando materiales y construyendo cosas. Después recuerdo a mi querido profe Carlos del taller de dibujo publicitario en la escuela Manualidad. Él me enseñó muchísimo y me contó de una carrera universitaria que abarcaba todos estos temas, la licenciatura en artes, en la Facultad de Artes de la UNT. Después también Sifu Javier, el maestro de Tai Chi, Cookie Molina, entre otros monterizos que me han ido guiando. Guiando para en el último año de la escuela secundaria, de la escuela técnica, poder responder la pregunta a mi mamá de qué pensaba hacer cuando termine la escuela. Le respondí que quería seguir estudiando, que quería ser licenciado en artes. En ese momento la respuesta de mi mamá fue que no. Que no por estos motivos. Porque la carrera era muy larga, porque había que viajar y la ciudad era peligrosa, porque no teníamos la suficiente plata para cubrir el boleto, la comida allá, mucho menos de alquilar algo, etcétera, etcétera. Aún así yo insistía en arriesgarnos porque era lo que quería hacer. Así, con el apoyo de mi abuela, que se comprometió a cubrir los gastos que incumban el transporte, y yo prometiendo esforzarme muchísimo, fue que en el año 2012 comencé a cursar la licenciatura. Me levantaba muy tempranito en Los Sosa y viajaba en moto hasta la terminal de ómnibus para tomar por varios conocidos de atrás hay más lugar y llegar a las 8:30 al taller de la Facu. Ahí descubrí un lugar hermoso. Rápidamente hice muchas amigas y amigos que tenían los mismos intereses que yo. Algunos con más o menos experiencia, a todos les interesaba el arte, les interesaba seguir un camino en torno al arte. Sentía que aprendía de todas las cosas que me rodeaban, de mis compañeros, mis profesores, la facultad. El hecho de viajar en sí no me molestaba para nada. Todo eso hasta las 5 de la tarde, que comenzaba la segunda mitad del día. Volvía corriendo a la terminal de San Miguel para volver a Monteros y como me aconsejaron mis padres,
cursar un profesorado. Elegí el profesorado de matemáticas en el IES, donde curiosamente todo me resultaba a lo contrario que en la facultad. Si bien no me resultaban difíciles las materias, sentía que no estaba aprovechando el tiempo ahí. De hecho, varias veces en el recreo me cruzaba lo del profe Carlos a contarles cómo había sido mi día en la facu. Seis meses estuve con esta doble vida haciendo dos carreras hasta que pude juntar un poco de valor y decir lo que en ese momento me había parecido un fracaso. Le dije a mis padres que iba a abandonar el profesorado. Ellos aceptaron y era el momento en el que podía concentrarme en la licenciatura. Aún así, con todo lo que me había costado llegar a ese lugar, a lo que a mí me gustaba, sabiendo el trabajo enorme que hacía mi mamá, mi papá, mi abuela, para que yo esté ahí, muchas veces el señor Adrián decidía no entrar a ciertas clases, a las materias que me resultaban difíciles o aburridas, no entraba. Salía a caminar a la ciudad tan inmensa, me gustaba conocer lugares nuevos, o simplemente me quedaba por ahí en la facultad, dormía por los pasillos, no hacía nada. Así pasaron casi 2 años, los primeros 2 años, y me empezaba a dar cuenta que no estaba avanzando nada en la carrera. No había aprobado ni siquiera la primera de esas materias. Me empezó a afligir muchísimo eso y fue que ahí tomé la decisión de dejar también la licenciatura. Pensaba dejar la facultad y buscar algo en lo que sí funcionara. Antes de presentarme ante mi mamá y decírselo, le conté a mi novia Janet, quien un poco después confirmaría como el amor de mi vida. Y la respuesta de Janet fue: no te lo permitiré. No te lo permitiré, vamos a estudiar juntos y vas a presentarte a rendir. Cambió completamente mi parecer. Efectivamente, nos pusimos seriamente a estudiar durante varias semanas y me presenté a rendir Morfología 1 y la aprobé con 9. Ese fue mi primer gran impulso en la carrera. Reconozco a Janet como mi primera gran motivación y por siempre le voy a estar agradecido. Así seguí estudiando, me presentaba a otras materias, aprobaba, desaprobé también algunas veces. Pasaron un tiempo más, 1 año y medio, 2 años más, y me daba cuenta que no estaba lo suficientemente concentrado en la carrera porque no avanzaba lo suficiente. La meta del título seguía muy lejos, parecía inalcanzable. Fue en ese momento que con Janet recibimos la noticia de que seríamos padres. Fue algo bastante duro, ambos teníamos 22 años y tuvimos que aceptar varias cosas de repente. Sabíamos que teníamos que salir a buscar el sustento porque comenzaríamos una nueva familia juntos. Yo conseguí trabajo en los tiempos libres de la facu, pasaron los meses y un 14 de febrero del 2017 conocí a mi segunda gran motivación, a mi hijo Ulises. Con la llegada de Ulises, mi cerebro se activó. Comencé a meter una materia, hasta 2 materias en cada mesa de examen. En medio año había podido avanzar lo que no había hecho en 4. Así hasta que solo me restaba una materia para recibirme. En ese momento caí en otro pozo. El estar tan cerca de lograrlo atrajo un miedo en mí de no poder hacerlo
Me distancié otra vez de la carrera. Pasó como un año, no llegaba bien preparado a las mesas. En esa época yo trabajaba con mi hermano Cristian en nuestra verdulería. Ahí conocimos a quien sería un gran amigo de los dos, Ángel Gramajo. Ángel se transformaría en mi tercera gran motivación para completar mi meta, para alcanzar mi meta, cuando en un acto, a mi parecer, súper heroico, rindió 4 materias en una semana y se recibió de profesor de biología. Estaba muy contento por él en ese momento, me resultaba increíble y esto me impulsó a mí a concentrarme en lo mío. Si él rindió 4, ¿cómo no yo iba a rendir una, la última? Me senté a estudiar, me presenté y en agosto del 2018 pude rendir una materia y recibirme de licenciado en artes. Por estas cosas de la vida, un poco después de eso, Ángel muere trágicamente en un accidente vial. Fue algo muy doloroso para todos los que lo amamos. Siempre le voy a agradecer por la ayuda, por el impulso que me dio en ese momento y siempre recordaré su amistad tan pura y sencilla. Así pude alcanzar la meta de mi título. Ahora les quiero contar sobre Casa, el abrazar del cerco. Es el título que di a una obra que tiene su origen por el 2017. Es un video que registra cómo yo, junto a otros obreros, avanzamos sobre un cañaveral. Con machete en mano, una tarea cada uno, avanzamos volteando la caña. En un momento, uno de esos obreros empieza a actuar extraño, se detiene, introduce al campo unos objetos extraños a él, como una escalera, una tijera de podar, y se pone frente a un cubo de caña, que es la única que queda parada en medio del campo donde todo ya está por el piso, y a modo de escultor empieza a moldear esa masa. La trabaja hasta que resulta la forma de una casita de 2 aguas. Cuando analiza que la obra está completada, se despoja de su gorra, su pañuelo, su macheta y entra a su construcción, a su casa de cañas, a protegerse en su cobijo. En mis años de facultad me di cuenta que muchas veces con tener una pasión no alcanza. No alcanza si no ponemos un poco de nuestro empeño y esfuerzo en cumplir los objetivos que ese camino presenta. Muchas veces nos sentimos atados a un legado familiar o de clase que creemos que no podemos marcar una diferencia. En ese momento, identificar una pasión propia, algo realmente de uno, lo que amamos, y seguirla nos puede guiar. Me considero un laburante y una de las cosas que más disfruto es al final del día llegar cansado para acostarme y saber que al menos un poquito del cansancio de mi cuerpo es debido a estar un poco más cerca de mis sueños. Muchas gracias.